Hiciste todo lo que se supone que debías hacer. Estudiaste, trabajaste, construiste y llegaste a los 30 con la sensación de que algo no encaja. Eso no es fracaso, es el principio de algo que todavía no tiene nombre. Hay una crisis que la cultura nombra mal. La llama crisis de los 30 como si fuera algo pasajero y un poco ridículo. Como si fuera el capricho de una generación que tiene demasiado. Como si pudiera resolverse con un viaje o un cambio de trabajo. Pero lo que viven muchas personas entre los 28 y los 40 no es un capricho. No es ingratitud, es algo más profundo y más necesario de lo que nadie te dijo. Estudiaste lo que había que estudiar. Conseguiste lo que había que conseguir. Cumpliste con lo que esperaban de ti. Construiste una versión de ti mismo que funciona, que es reconocible, que encaja donde tiene que encajar. Y hay una mañana sin que nada haya salido mal externamente en que te despiertas y hay una pregunta que no puedes ignorar más. ¿Para qué? No como nihilismo, no como depresión necesariamente, como una pregunta genuina que la primera mitad de la vida estaba demasiado ocupada construyendo para hacerse. Erik Erikson fue el psicólogo del desarrollo que más rigurosamente estudió los estadios de la vida adulta. Describió el ciclo vital humano con una precisión que sigue siendo exacta décadas después de su muerte, y describió algo que ocurre en esta etapa específica que explica exactamente lo que muchas personas están viviendo. Este video no es sobre cómo superar la crisis de los 30, es sobre entender qué es en realidad, y por qué la mejor respuesta no es superarla sino atravesarla con los ojos abiertos. Erikson describió el desarrollo humano como una serie de estadios, cada uno con una tarea central, una crisis específica que resolver, y una virtud que emerge cuando esa crisis se atraviesa. La tarea de la adolescencia tardía fue la identidad, decidir quién se es, qué se hace, qué se cree, diferenciarse de los padres, construir una imagen propia del mundo. La tarea de la primera adultez, la de los 20 y los primeros 30, es lo que Erikson llamó intimidad versus aislamiento. Construir vínculos, encontrar pareja o comunidad significativa, establecer una identidad funcional en el mundo, demostrar que puedes sostenerte solo y relacionarte con otros. Esas tareas, cuando se resuelven, producen exactamente lo que la mayoría tiene a los 30. Una carrera, una relación, una dirección, una identidad que el mundo reconoce como válida, todo lo que se supone que deben tener. Y entonces llega la siguiente etapa, la que Erikson llamó generatividad versus estancamiento, y que Jung, que estudió lo mismo desde un ángulo completamente diferente, llamaba la segunda mitad de la vida. La pregunta ya no es, ¿quién soy yo en el mundo? La pregunta se vuelve, ¿qué hago con lo que soy? ¿Qué dejo? ¿Qué construyo que dure más que yo? ¿Qué significa la vida que estoy viviendo? ¿Esta versión de mí que construí con tanto esfuerzo es genuinamente mía o es la que se esperaba? Esas preguntas no tienen respuesta fácil. Y el proceso de hacérselas produce exactamente la incomodidad que muchos llaman crisis de los 30. No es que algo esté mal, es que las preguntas de la primera mitad ya no son suficientes para la persona que seguiste siendo. La identidad que construiste en la primera mitad era necesaria, pero era provisional. Y el malestar que sientes ahora es la señal de que llegó el momento de revisarla. La crisis de los 30 duele por razones muy específicas que vale la pena nombrar. La primera es el duelo de las versiones que no fueron. A los 20 hay infinitas vidas posibles. A los 35 muchas de esas puertas se cerraron, no como fracaso, como el resultado natural de haber elegido, pero cada elección implica un duelo por lo que no se eligió. Y ese duelo muchas veces no tiene espacio ni permiso cultural. Nadie te dijo que ibas a tener que llorar por las vidas que no viviste. La segunda razón es la confrontación con la identidad construida. La primera mitad de la vida produce una identidad que funcionó, que fue útil, que le sirvió a muchas cosas, pero que puede no ser completamente tuya. Puede estar hecha de las expectativas de otros, de las respuestas a lo que el ambiente premiaba, de quién tenías que ser para ser aceptado en los contextos que habitabas. Y cuando esa identidad entra en cuestionamiento, la sensación no es de libertad inicial, es de pérdida, de no saber quién sé sin ella. La identidad que construiste en la primera mitad era necesaria, pero era provisional, y el malestar que sientes ahora es la señal de que llegó el momento de revisarla. Frankl añadiría la tercera razón por la que duele, el vacío de sentido, no la ausencia de actividad, la presencia de actividad sin significado personal, la agenda llena, los compromisos cumplidos, los objetivos alcanzados,
y la sensación persistente de que nada de lo que hay en esa agenda conecta con algo que importe de verdad. Frankl lo llamó el vacío existencial y lo describió como una de las condiciones más comunes y menos reconocidas de la vida moderna. La primera mitad de la vida, metas concretas que dan dirección: estudiar, graduarse, trabajar, conseguir, establecerse. Esas metas no solo organizan el tiempo, organizan el sentido. Dan la respuesta automática a la pregunta ¿para qué?, sin que haya que hacérsela en serio. La segunda mitad requiere metas, pero no las provee automáticamente. Hay que construirlas, desde adentro, desde los valores reales, no desde los que te dieron, sino desde los que genuinamente son tuyos. Y eso requiere tiempo, honestidad y una incomodidad que no desaparece rápido. Cuando ya no podemos cambiar una situación, hay algo en la crisis de los 30 que nadie te autoriza a llorar. El duelo por la juventud. No la juventud física, que sigue ahí, la psicológica. El periodo en que todo era posible porque nada era definitivo, en que los errores se podían deshacer, en que las puertas seguían abiertas porque no habías caminado todavía hacia ninguna de ellas con suficiente fuerza como para que se cerraran las demás. A los 30 empiezas a ver con claridad que algunas puertas se cerraron, que algunas versiones de ti que imaginabas ya no son posibles, que el tiempo tiene una direccionalidad que a los 20 no se sentía de esta manera. Y ese duelo es real y merece ser reconocido, no para instalarse en él, no para construir una identidad alrededor de lo que se perdió, para atravesarlo honestamente. Kübler-Ross, que estudió los procesos de duelo durante décadas, documentó algo que la mayoría prefiere ignorar. El duelo no procesado no desaparece, se convierte en otra cosa, en resentimiento, en cinismo, en la incapacidad de emocionarse genuinamente con lo nuevo, en una suerte de entumecimiento emocional que se disfraza de madurez, pero que en realidad es una forma de evitación. Porque si no dices adiós a lo que fue, no puedes recibir del todo lo que viene. La crisis de los 30, en ese sentido, es también una invitación a despedirse de ciertas versiones de uno mismo, de ciertas expectativas que eran más del exterior que propias, de ciertos sueños que en realidad eran de otra persona y que cargaste como si fueran tuyos porque nadie te dijo que podías devolverlos. Hay personas que llegan a los 40, a los 50, cargando duelos de los 30 que nunca se permitieron hacer. Y eso tiene un costo, no siempre visible, pero siempre real. El proceso de duelo no es debilidad, es el mecanismo mediante el cual la psique libera espacio. Erikson lo entendía. Frankl lo vivió de una manera que la mayoría nunca tendrá que enfrentar. Los dos llegaron a la misma conclusión. Atravesar la pérdida honestamente es la única forma de llegar al otro lado con algo genuino. Despedirse no es rendirse, es hacer espacio para lo que genuinamente eres en lugar de lo que ibas a ser. La cultura moderna tiene un problema serio con la crisis de los 30. No es que no la reconozca, es que la trata como un problema de logística. Si tienes la sensación de que algo no encaja, el mundo te ofrece soluciones inmediatas. Un viaje, un cambio de trabajo, una relación nueva, un reto físico, una meta que llenar el vacío sin resolver la pregunta. El mercado del desarrollo personal construyó una industria entera sobre eso, sobre darte metas que sustituyan al sentido, sobre darte pasos que eviten el proceso de preguntarte a dónde vas realmente. Y eso funciona por un tiempo, unas semanas, unos meses, hasta que el llenado se acaba y la pregunta vuelve. Porque la pregunta no desaparece, se pospone. Erikson lo llamó estancamiento, el estadio alternativo a la generatividad. La persona que llega a los 40 habiendo evitado todas las preguntas de los 30, funcionando, productiva, con la vida ordenada externamente y con una sensación creciente de que algo esencial no ocurrió. La crisis no es el enemigo del desarrollo, es su condición. Frankl añadiría que el mundo moderno está organizado para que nunca tengas que sentarte con esa pregunta. El ruido es abundante, la distracción es infinita, la sobreactividad es premiada, y el silencio donde la pregunta viviría está sistemáticamente evitado. Cuando ya no podemos cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Las dos frases juntas dicen lo mismo.
La crisis es el mecanismo, la transformación es la tarea, y la única manera de llegar de la una a la otra es atravesar el proceso sin buscar atajos que solo retrasen lo inevitable. No hay nada malo en querer que el malestar desaparezca, eso es humano, pero hay una diferencia entre calmarlo temporalmente y resolverlo genuinamente, y esa diferencia se mide en décadas, no en semanas. 3 cosas concretas que puedes hacer hoy con lo que acabas de escuchar. 1. Permítete hacer la pregunta sin intentar responderla todavía. El instinto ante la pregunta ¿para qué? Es responderla rápido, con una meta nueva, con un proyecto nuevo, con cualquier cosa que detenga la incomodidad de no saber. Resiste ese instinto. Durante una semana, cuando aparezca la pregunta, no la llenes. Déjala estar. Observa qué surge debajo de ella cuando no la cierras con la primera respuesta disponible. Frankl decía que el sentido no se inventa, se descubre, y para descubrirlo hay que darle espacio para aparecer. 2. Haz el duelo específico, no el genérico, no el duelo abstracto por la juventud o lo que pudo ser. El duelo concreto. ¿Qué versión específica de ti ya no es posible? ¿Qué elección tomaste en los últimos 10 años que cerró una puerta que en algún momento importaba? Nombrarla con precisión no la hace más pesada, la hace más manejable. Lo que no tiene nombre no se puede soltar porque no se puede sostener tampoco. 3. Distingue entre lo que construiste y lo que genuinamente eres. Hay partes de la identidad de la primera mitad que son auténticamente tuyas. Hay partes que fueron respuestas al ambiente, al contexto, a lo que el entorno premiaba. Erikson dedicó su vida a esa distinción. La pregunta no es ¿qué debo cambiar? La pregunta es ¿qué parte de lo que soy ahora lo sería también si nadie estuviera mirando? Esa respuesta no llega en una tarde, pero el proceso de hacérsela honestamente es el inicio de la individuación real que Jung describía. El inicio de convertirse en uno mismo, no en la versión que el mundo necesitaba. Erikson y Frankl no se contradecían. Uno describió el mecanismo, el otro describió la tarea. La crisis abre el espacio, la transformación lo llena, y entre los dos no hay un paso fácil ni un método de 5 puntos. Hay un proceso que requiere honestidad, tiempo y la disposición a mirar lo que la primera mitad de la vida estaba demasiado ocupada para mirar. Si estás en medio de eso ahora mismo, si la sensación de que lo que construiste ya no alcanza es familiar, lo que vale decirte es esto: no estás roto, estás en transición, y las transiciones, cuando son reales, siempre producen exactamente este tipo de desorientación, esta sensación de que el suelo se mueve debajo de los pies, esta incomodidad de no saber con certeza quién eres cuando dejas de ser la versión que construiste. La pregunta ¿para qué? No es una señal de ingratitud, es la pregunta más adulta que existe. Y merece tiempo y honestidad para responderse, no una solución rápida que tape la incomodidad, no una nueva meta que la llene sin resolverla. Erikson describía la generatividad como la capacidad de investir en algo que trascienda al yo, y la observó en personas de todos los tipos de vida. No es un privilegio de los que tienen mucho, es una orientación, una manera de estar presente en lo que haces. Frankl lo diría de otra manera. Dijo que el ser humano puede tolerar casi cualquier condición si encuentra un sentido en ella, y que la búsqueda de ese sentido no es un lujo, es una necesidad. La crisis de los 30 es la primera vez que muchas personas se enfrentan a esa búsqueda en serio, no como ejercicio filosófico, como urgencia real. Hiciste todo lo que se supone que debías hacer, y algo por dentro dice que eso no era todo. Tiene razón, eso no es fracaso. Es el principio de lo que sí es tuyo. Este canal no existe para anestesiarte, no existe para darte frases bonitas que duren 5 minutos. Existe para mostrarle las verdades que casi nadie quiere mirar de frente a las personas que prefieren una verdad incómoda antes que una mentira tranquilizadora. Si eso eres tú, suscríbete, porque lo que viene no es contenido para distraerte, es contenido para despertarte.